Buenas noches, querida iglesia. Es maravilloso podermos estar juntos en la presencia del Señor, compartiendo su palabra. Y hemos estado adorando al Señor y es maravilloso poder adorarlo. Como la palabra dice, el Señor habita en las adoraciones, ¿no? El Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Por eso es maravilloso estar con Él en ese tiempo. Y ahora vamos a compartir su palabra. El Señor tiene un mensaje para esa noche. Y aunque de manera sencilla, pero me gustaría poder dejar lo que Dios ha puesto en ese tiempo como iglesia, el sentir que Dios nos ha dado como iglesia sobre la urgencia de ese tiempo, ¿no? Hay una necesidad, hay una urgencia y Dios nos quiere llevar a cabo su obra a través de nosotros. A veces cuesta ver un poco la necesidad de la gente, la urgencia, porque estamos encerrados en nosotros mismos. Pero es un tiempo, como el apóstol Pablo decía, de despertarnos del sueño, porque la salvación está mucho más cerca ahora de que cuando empezamos. El propósito culminante de Dios, el propósito central de Dios, está mucho más cerca de lo que pensamos. Y Dios ama a la gente, Dios anhela salvar a las personas. Y por esa razón, el Señor nos quiere levantar en ese tiempo. Como iglesia hemos estado orando durante mucho tiempo. Hemos estado orando mucho para un avivamiento y hemos estado orando para que las personas se conviertan y me hace acordar muchísimo cuando la palabra habla de Esther. Esther fue levantada como reina y Amán quería destruir a los judíos y Mardoqueo, el tío de Esther, pide que ella interceda delante del rey por la salvación de su pueblo, porque solamente el rey tenía poder para deshacer el edicto real, ¿no? Entonces, y Esther se intimida, tiene miedo por su vida, y como que mucho no quiere, ¿viste? Entonces Mardoqueo dice, si vos no lo haces, Dios va a salvar a su pueblo por otro medio, pero vos vas a perecer. ¿No será para eso que Dios te ha levantado como reina? Y me hace pensar, bueno, y ella entra a la presencia del rey, intercede, y bueno, Dios libera a todo su pueblo por medio de ella. Ella fue un instrumento de parte de Dios. De la misma manera nosotros hoy fuimos puestos en ese tiempo preciso, en ese caos que estamos viviendo, de pandemia, caos económico, caos social, caos espiritual. Dios nos puso a nosotros como iglesia porque hay personas que necesitan ser salvadas. El propósito de Dios no está en las paredes, como Gustavo mucho nos enseña, ¿no? No está en las paredes del templo, no está en las grandes estructuras. El propósito de Dios está en el corazón de cada persona. Por eso estamos viviendo ese tiempo específico que Dios ha diseñado y ha preparado para ablandar el corazón de la gente, para que el mensaje del Evangelio sea predicado. Así que lo que vamos a estar compartiendo en esta noche, de manera muy sencilla, está en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. O sea, Jesús está haciendo lo que Él vino a hacer. Jesús, aquí el evangelista Mateo cita, ¿no? Y nos hace acordar un poco cuando Jesús empieza su ministerio. Jesús está haciendo lo que está haciendo, lo mismo que cuando empezó, predicando el evangelio, enseñando a la gente y sanando las enfermedades, porque Jesús tenía misericordia de la gente. Jesús vino para eso. Él vino para salvar. Su vida fue servir. Su vida fue hacer la voluntad del Padre. Su deleite, su alimento, su motivación, aquello que propulsaba la vida de Jesús era hacer la voluntad de Dios, porque Jesús conocía a Dios. Él había nacido de Dios. Entonces, su corazón estaba en enseñar, en predicar y en sanar. Y lo más glorioso es que cuando una persona está enfocada en hacer la voluntad de Dios, la persona puede ver cosas que otros no ven, ¿no? Y eso es interesante ver que aquí en el versículo 36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, Jesús no podía ver más allá de las circunstancias, porque Jesús estaba haciendo lo que Él tenía que hacer. Y para mí lo que me deja a nosotros, ¿no? Lo que nos deja es que cuando estamos desenfocados, las cosas pasan delante nuestro y no lo vemos, cuando no estamos enfocados. Pero cuando estamos enfocados, el mínimo detalle no pasa desapercibido. Y aquí Jesús, al ver las multitudes, o sea, era mucha gente, eran muchas personas, Él vio y tuvo compasión de ellas. ¿Por qué Jesús tuvo compasión de la gente? Jesús tuvo compasión de la gente porque en ese contexto de Él, la gente estaba en confusión espiritual. Porque los líderes religiosos de su época no predicaban lo que tenían que predicar, no enseñaban a la gente, no estaban ni ahí con la gente. La gente era constantemente saqueada por esos líderes. Eran líderes fraudulentos, que lo único que pensaban en su beneficio personal. Entonces la gente estaba desamparada, la gente fue dejada a un costado. Entonces Jesús tenía compasión de ellas, porque Jesús veía que esa gente no entraban porque no tenían el conocimiento necesario para conocer a Dios. No tenían lo necesario. Entonces Jesús se compadecía de ellas. Jesús también tenía compasión de la gente porque veía su sufrimiento físico. Jesús veía cómo la gente sufría, agobiada por tantas enfermedades. En ese momento no era como hoy, que tenemos medicina para todo, tenemos hospitales, pero en ese momento no. Era muy escasa la medicina, no tenía hospitales. Entonces la gente sufría de tantas enfermedades de la época. Y Jesús la sanaba, porque Jesús tenía compasión. Pero Jesús tenía compasión por algo más importante del ser humano, que era la salvación de sus almas. Por eso Jesús predicaba el Evangelio, aldea por aldea, pueblo por pueblo, porque Jesús anhelaba ver el hombre reconciliado con Dios. Entonces, Jesús puede ver esas necesidades y tener compasión, pero Jesús estaba enfocado. ¿Cuántas veces nosotros estamos tan desenfocados, estamos entretenidos, mirándonos a nosotros mismos, mirando desde adentro, cuando Dios nos manda mirar desde afuera? Si nosotros estamos centrados en nosotros mismos, no vamos a ver las cosas desde otra manera, no vamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces, la urgencia que nosotros tenemos hoy del mundo que vivimos, de la necesidad que nos rodea, la única manera que vamos a poder suplir esa necesidad, la única manera que vamos a poder predicar el Evangelio y traer salvación, es cuando nosotros empecemos a ver las cosas como Dios ve. Dios veía las multitudes. Ahora la pregunta es, hay muchas personas que pasan al lado tuyo. Constantemente están pasando personas, amigos, hermanos, tus parientes, compañeros de la facultad. Pero ¿estás viendo tú? ¿Estás mirando vos la necesidad de ellos como Jesús las miraba? Jesús tenía compasión porque Jesús veía, como un dicho que dice: corazón que no ve, corazón que no siente. Si vos no ves la necesidad de la gente, ¿cómo vas a tener compasión de ellas? Bueno, Jesús tenía compasión porque Jesús veía. Jesús estaba con los ojos abiertos. Lo que nos enseña a nosotros es que debemos abrir nuestros ojos, debemos enfocarnos en hacer lo que tenemos que hacer: predicar, exhortar, enseñar, llevar a las personas a los pies de Cristo. De esa manera vamos a poder tener sensibilidad para poder ver que esa multitud que nos rodea son ovejas que no tienen pastor, que están agobiadas de un montón de necesidades espirituales. Quizás no está la gente hoy en día, y más en nuestra cultura, no está tan agobiada por lo económico, porque gracias a Dios tenemos que comer, pero las personas de nuestro contexto, y más acá en Martínez, en San Isidro, están agobiadas de manera espiritual. Y nuestros ojos se tienen que abrir para que podamos ver y para que podamos compadecernos de ella. También dice, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las personas están dispersas. Hay tanta enseñanza, hay tanta cosa dando vuelta por ahí, y la gente no sabe qué es verdad, qué es mentira, si es cierto, si no es. Pero necesitamos levantarnos para poder marcar el camino. Jesús dijo una cierta vez que una luz no puede ser puesta bajo la mesa. La luz tiene que ser puesta en el medio del living para que alumbre a toda la casa. Así que la luz que Dios ha puesto en ti tiene que ser vista por las personas.
Las personas están confundidas, no saben de dónde ir, no saben qué camino tomar, y más ahora, en ese periodo de necesidad, pero tú tienes la respuesta, vos tenés, y es tiempo de compartir, es tiempo de poder dar a conocer lo que Dios ha hecho en tu vida, es tiempo de dar a conocer el mensaje, porque solamente tu testimonio no va a salvar, pero el mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio va a salvar a las personas que hoy están necesitadas, que están al lado tuyo y que quizás vos no estás viendo. También entender que Jesús dijo a sus discípulos, ¿no? Versículo 37, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Lo que quiere decir es que por más que hagamos todo lo que tengamos que hacer, toda nuestra vida no va a ser suficiente, porque es muy grande la obra, es muy grande, pero los obreros son pocos. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es orar, y aquí lo que Jesús dice, lo que sigue, rogar pues al Señor de la mies que envíe obrero a su obra, porque la mies es de Él, la obra es de Él. Nosotros necesitamos orar para que el Señor nos use a nosotros, para que Dios haga lo que tenga que hacer. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio, pero también necesitamos preparar discípulos, porque es tan grande la obra que no vamos a dar abasto. Es muy grande lo que hay que hacer. Necesitamos un trabajo en conjunto, necesitamos unirnos en oración. Y hay algo que me gusta mucho, ¿no? Y hay una que yo anoté acá, que estaba leyendo el otro día. Dios anhela darte una misericordia especial para servir en la mies. Por eso te despertará a orar por la salvación de la gente. Siempre cuando Dios quiere hacer algo, Él mueve a su pueblo a orar. Los momentos más importantes de Jesús fueron precedidos de oración. Cuando Jesús fue a elegir sus 12 discípulos, Jesús pasó una noche entera orando, clamando a Dios para que Dios le mostrara cuáles iban a ser los discípulos. Cuando Jesús tuvo que enfrentar el Getsemaní, Jesús estuvo toda la noche orando, clamando al Señor para que Dios haga su voluntad. Siempre cuando Jesús pasaba la mayor parte de su tiempo orando. Por eso Jesús dice, rogad. Lo que Jesús está diciendo es clamen, insistan, pidan de manera insistente para que el Señor envíe trabajadores a la mies. El punto no es solamente lo que hacemos nosotros en nuestra actualidad. El punto va a ser lo que va a hacer los discípulos el día que nosotros no estemos aquí. Por eso es necesario que la obra tenga continuidad, y la obra va a tener continuidad a través de los discípulos que nosotros vamos a ganar para el Señor. Por eso amerita en nosotros urgencia en dos cosas muy importantes. Primero, en que podamos entender la necesidad que nos rodea. Necesitamos predicar el Evangelio y necesitamos hacer discípulos. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Necesitamos predicar el Evangelio y necesitamos hacer discípulos, porque es la única manera que la mies va a ser cosechada. El campo es muy grande, el campo es fértil, pero faltan personas. Miramos nuestro contexto. En Martínez, ¿cuántas miles de personas tiene Martínez? ¿Y cuántas iglesias hay en Martínez? Hay pocas, en comparación a nuestra realidad. Bueno, tenemos todo ese contexto por cosechar. Vemos África. Lo que estamos haciendo allá como iglesia en Mindú, lo que estamos haciendo en Chimoio, es tan pequeño comparado a la necesidad. Pero si nos unimos, si nosotros empecemos a mirar las cosas de la óptica de Dios, vamos a poder ver las cosas como Jesús veía, para poder hacer la obra que Dios nos encomendó hacer. Que Dios nos dé a nosotros la compasión para amar a la gente como Dios la ama. Hemos cantado muchas veces, quiero tu visión en mis ojos, quiero tu corazón en mi pecho, ¿no? Necesitamos realmente tener los ojos de Dios, el corazón de Dios, porque la gente está sufriendo, está todo por delante por hacer, pero necesitamos enfocarnos en la obra que Dios nos llamó a hacer. Entonces el deseo de mi corazón en esa noche es que podamos entender la urgencia que nos rodea, la urgencia que está delante nuestro, pero que quizás no estamos viendo. Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo un caos en todo nivel, pero muchas veces estamos entretenidos.
Y es necesario que podamos abrir los ojos para entender la urgencia. Podamos hacer lo que Dios nos llamó a hacer, porque tu plenitud y tu gozo no está en que tus problemas sean resueltos. Tu plenitud y tu gozo está en hacer la voluntad de Dios. Como Jesús dijo, mi alimento, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Si Jesús, que era Hijo de Dios, tenía su alimento y su deseo puesto en hacer la voluntad de Dios, ¿cómo no va a ser en nosotros? ¿Cuánto gozo no va a estar en nosotros cuando nosotros hagamos lo que nosotros fuimos llamados a hacer? Así que despertémonos del sueño y levantémonos. Hay gente que predicar, hay discípulos que formar, está todo por hacer, pero necesitamos despertarnos para el tiempo que estamos viviendo. Para eso me gustaría que podamos abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo 4, versículo 1 al 3, cuando Pablo está instando a Timoteo a predicar su palabra. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. Bueno, es tiempo de hacerlo. Esto urge que nosotros le prediquemos el mensaje. Y vos decís, pero la gente no escucha. Sí, la gente escucha. Dios tiene gente preparada. En esta multitud de personas que nos rodea día a día, hay gente preparada por Él para salvación. Debemos abrir las puertas para que entre la nación justa, ¿no? Como dice los profetas. Pero ¿cómo vamos a abrir las puertas? Abrir las puertas del corazón para entender que hay gente que necesita ser salvada y que necesitamos predicar. Y aunque parezca que la gente no escucha, sí, hoy más que nunca la gente está abierta a escuchar el mensaje. Simplemente necesitamos predicar. Y para terminar, me gustaría que abramos la Biblia también en el libro de Juan, capítulo 17, cuando Jesús dice de rogar, ¿no?, para que el Padre envíe trabajadores a la mies. Vemos el cumplimiento de esa palabra, que Jesús está orando por sus discípulos en Juan capítulo 17. Jesús ora por ellos y Jesús los envía, como también Jesús nos está enviando a nosotros. Juan 17, 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. O sea, Jesús nos está enviando. Jesús ora para que el Padre nos envíe a nosotros a su mies. Hoy es tiempo de que nosotros podamos orar para que Dios levante otros trabajadores para cosechar su obra. Anhelo que nos despertemos y que podamos aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando hoy de llevar su palabra a todas aquellas personas que podamos tener oportunidad de predicar. Recordemos, hoy vos, yo, nosotros podemos ser la única Biblia que la gente va a leer. Hoy quizás va a ser la última oportunidad que las personas van a tener de escuchar el mensaje a través tuyo y a través mío. Aprovechemos la oportunidad. Debemos entender el sentido de urgencia que este tiempo amerita y hagamos lo que el Señor nos llamó a hacer en nombre de Jesús. Amén.